Muy buenos días, estimados colegas. Es de nuevo un gusto para mí poder guiarles en un breve paso académico. Muchos se preguntarán la utilidad de repasar un tema bastante valorado, analizado desde diferentes ángulos y puntos de vista, lo que es el uso de la angiografía cardíaca por tomografía computada en la sala de emergencias. Hemos hecho varias revisiones de este tema, pero vi necesario hacer un repaso más. Hemos visto lo que es el ingreso de pacientes con dolor torácico agudo a la sala de emergencias en diferentes análisis académicos previos, con toda su gama de patologías posibles, de origen cardíaco, no cardíaco, pero la relevancia del tema actual de este día reside en que en parte es una revisión bibliográfica donde por ahí tiene la intención de calmar algunas controversias existentes acerca de este método, de donde, como sabemos ampliamente a estas alturas, lo que es la angiotomografía ha ido abriéndose paso, venciendo diferentes obstáculos que lo ha hecho cada vez más prominente como una herramienta diagnóstica, donde los tiempos de adquisición se han ido disminuyendo, donde eso ha posibilitado disminuir los artefactos, donde se ha sumado lo que es el gatillado con el electrocardiograma, donde las dosis de irradiación se han ido disminuyendo, donde las guías ya lo están aceptando cada vez más. Son muchos de los obstáculos que ha ido venciendo a lo largo del tiempo y de donde se está volviendo cada vez más una herramienta óptima para la valoración de lo que es el dolor torácico agudo en el contexto de la emergencia. No solo esto, sino que sabemos que, bueno, por de dónde viene lo que es el American Journal of Radiology, de la American Röntgen Ray Society, aquí digamos en un artículo presentado en la misma, en marzo de 2015, que será el enfoque principal de esta presentación. Sabemos que AJR, respondiendo por la sociedad mencionada, marcan pautas. Una cosa son los métodos de vanguardia, que no siempre son accesibles en la práctica clínica diaria, de donde estamos hablando de que la accesibilidad de un método también tiene que ver de manera directamente proporcional con su factibilidad de ser implementado como tal. Y este tema tiene el potencial, el tema de esta presentación, de marcar pautas en los próximos, lo que siguen el potencial desarrollo de conductas que puedan disminuir tiempos y puedan llegar a un diagnóstico más precoz y eficaz en estos pacientes con un riesgo vital crítico en muchos de los casos. A nivel de la introducción, mencionar que el dolor precordial agudo es el segundo motivo de consulta en la sala de emergencias, lo que representa 8 millones en el país donde fue publicado, 8 millones visitas anuales solamente por dolor precordial agudo, de donde hasta un 85% terminan no teniendo síndrome coronario agudo o un riesgo bajo o intermedio de tal. Esto se determina en función, así como está establecido, factores de la historia clínica, variables demográficos de la persona, factores de riesgo, etcétera, cardiovasculares, que no vamos a adentrarnos ahora en detalles. Lo que sería el antecedente previo de enfermedad de las arterias coronarias, es muy importante tenerse en cuenta a nivel, digamos, del interrogatorio para lo que es el médico clínico o emergentólogo en la sala de emergencias. Lo que sería la electrocardiografía inicial y lo que son niveles de enzimas cardíacas. Todo esto se traduce finalmente en la escoria TIMI, que sería la escoria de trombólisis en infarto miocárdico, que esto es lo que va estableciendo grados de riesgo bajo, intermedio o más alto también. Entonces, donde el presente artículo con su revisión bibliográfica adjunta enfatiza el rol de la angiografía por tomografía computada como una herramienta segura, eficiente y con alta eficacia del costo implicado, teniendo en cuenta que marcando pautas siempre, como mencioné al principio, tenemos que ver
factibilidad de implementar un método, y eso tiene que ver con los costos, con la carga que va a imponer para un sistema, digamos, el sugerir o el marcar una pauta de conducta para médicos tiene que ser algo que pueda llevarse a cabo finalmente también. Entonces es muy importante tener en cuenta el impacto de un tema como este, siendo que tienen en cuenta estos factores. Bueno, entonces los algoritmos actuales que hayamos ido mencionando de los hallazgos clínicos, de la electrocardiografía, no permiten delimitar lo que llaman el grupo de riesgo particularmente bajo. Esto sería pacientes que tengan menor de 1% de eventos de riesgo de eventos adversos cardíacos mayores, especialmente los próximos 30 días, ni permiten entonces una alta segura y confiada de estos pacientes. Así tengan un riesgo bajo intermedio, pero digamos estamos todavía sin poder realmente, digamos, dar el alta de manera segura. Bueno, entonces vamos a meternos en tema. Lo que sería la angiografía por tomografía computada, que hemos mencionado sus beneficios, estratifica entonces el riesgo de aproximadamente 60 hasta 70% de pacientes que tengan sospecha de este síndrome coronario agudo, basado en el riesgo bajo e intermedio, donde es una identificación rápida y no invasiva de la enfermedad de las arterias coronarias. Entonces, además, otras de las ventajas fuertes que presenta este método, lo hemos mencionado muchas veces antes, que permite la valoración de otras patologías que pueden ser simuladores de lo que es el síndrome coronario agudo, o al menos diagnósticos diferenciales importantes, y no solo eso, sino que también conlleven un riesgo vital, una mortalidad importante, como lo que es la disección aórtica, la disección aórtica, embolismo pulmonar, neumotórax tensión, taponamiento pericárdico y mediastinitis. Todo esto son valorables con lo que es la tomografía, no así algunos de los otros métodos que valora lo que es la cinecoronariografía o el intervencionismo, digamos, radioscópico, digamos, no permite una definición de las estructuras aledañas. Acá tenemos un ejemplo solo de la manera de introducir, de disección aórtica, en un paciente masculino de 46 años, es tomado de otra bibliografía también de AJR 2003, que tiene acá un hematoma intramural, como digamos acá vemos la imagen tomográfica, en esta imagen de plano de adquisición axial, donde vemos acá a nivel de la aorta ascendente una imagen hiperdensa, digamos, en forma de semilunar o creciente, a nivel de la aorta ascendente, donde, bueno, este es un hematoma intramural que se ve menos claramente en lo que es la fase contrastada, pero donde resalta mucho más lo que es el flap de disección, ya, con acá un margen irregular sobre el lumen falso, digamos, lo que sería acá a nivel izquierdo, ¿no? Entonces acá también vemos un pequeño hematoma intramural del lumen falso. Y bueno, estos son algunos de los hallazgos digamos, que nos podemos encontrar en una tomografía, lo que nos abre el abanico de posibilidades diagnósticas y lo que evita una demora diagnóstica si digamos, el diagnóstico final no llega a ser síndrome coronario agudo, sino otra patología con dolor torácico agudo. Bueno, acá abrimos, digamos, el tema de un tema algo controversial, pero lo voy a ir mencionando, que bueno, se menciona por AJR, teniendo en cuenta que esto fue publicado en 2015, se menciona que no se debe realizar la angiotomografía coronaria o cardíaca en pacientes con alteración de la función renal, lo que llamamos, o sea, una creatinemia o creatinina sérica de mayor a 1,5 miligramos de decilitro, alergia al medio de contraste iodado y lo que sería el embarazo en curso. Voy a mencionar un poco más sobre esto y voy a decir por qué lo voy a mencionar. Bueno, también se menciona que no es óptimo en pacientes con asma activo por la contraindicación de los beta bloqueantes. O sea, no estamos hablando de contraindicaciones, sino que, bueno, lo que serían algunos factores que hacen que el estudio puede ser menos óptimo, pero se está trabajando justamente sobre esto para disminuir su impacto. Lo que es el ritmo cardíaco irregular, o sea, la fibrilación auricular, otros signos que infieren sobre la regularidad del ritmo cardíaco, lo que sería un peso corporal excesivo más de 150 kilos. Bueno, mencionar un poquito, digamos, quería hacer una revisión breve acerca de lo que es las imágenes en brazo y voy a mostrar por qué estoy haciendo esto. Desde su descubrimiento, los rayos X o de Röntgen
han ido investigando con diferentes tendencias lo que sería la utilidad. Primero, Dorland publicando en la década de los 20 beneficios de la radiografía en embarazadas, donde estaban usándolo activamente para confirmar la gestación, usando rayos X para visualizar las estructuras óseas fetales, la posición fetal, la edad gestacional, inclusive diagnosticando algunas anomalías óseas como acondroplasia, etc. Durante la década de los 60, en una de las bibliografías proporcionadas acá en Radiology, que repasa la historia de la imagenología no obstétrica, menciona que, bueno, se estaban haciendo amniogramas, donde se hacía valoración de la deglución fetal, diagnóstico de aborto espontáneo, etc., ¿no? Usando estudios seriados usando rayos X, ¿verdad? Pero mencionando que por otra parte, ya en la década de los 30 y después en los 50, digamos, varios autores publicaron advertencias sobre el potencial de malformación ante la exposición a rayos X, donde hacia 1975 había fuerte evidencia de riesgo de aborto espontáneo por exposición a radiación durante el embarazo, riesgo elevado de leucemia y otras malignidades, de donde también surge a la misma vez la ecografía como método de valoración estándar en embarazo. Antes ya existía en lo que sería el modo A y, digamos, otras modalidades también. El Doppler ya había surgido, pero el modo B o Bright Mode, que permite, digamos, la visualización de estructuras en diferentes escalas de grises, eso surgió a nivel de la década de los 70, y ahí entonces iba como reemplazando, y a la misma vez, bueno, la evidencia a favor de teratogenicidad como que lo iba desplazando, pero sigue siendo un método empleado con cautela, usando empleo de medidas de protección y valoración siempre de riesgo-beneficio. Bueno, ¿por qué estoy mencionando todo esto? Porque la indicación de emergencia de procedimientos cardíacos invasivos, por ejemplo, una angioplastia coronaria, ¿no?, que usa rayos X, no deben negarse o demorarse por estatus de embarazo, donde los beneficios son altamente ligados a la no demora. Entonces, digamos, acá no debemos dubitar, no es una cuestión de ambigüedad, esto es claro, o sea, el riesgo-beneficio está fuertemente a favor de que, digamos, salvemos la vida, digamos, de la madre y del feto, teniendo en cuenta lo que es la morbimortalidad de la enfermedad cardíaca o coronaria de por sí. Entonces, imágenes diagnósticas en otras fuentes bibliográficas mencionan que son consideradas seguras por sospecha de, por ejemplo, lo que sería tromboembolismo pulmonar en embarazo, cuando se usan algoritmos apropiados para reducir las dosis en los mismos. Lo que sería el riesgo fetal, cuando se aplica una dosis menor a 50 mg, son descartables, y lo que sería aplicación de hasta 100 mg resulta en un riesgo combinado de malformación de órganos y de cáncer durante la infancia de solo 1%. Entonces, esto obviamente no amerita estudios de rutina, ¿no?, de controles, digamos, preelaborales, obviamente, durante el embarazo, pero otra cosa, estamos hablando ahora de una sala de emergencia de una paciente que tiene un alto riesgo de no sobrevivir en el momento. Entonces, ya ahí donde tenemos que poner las cosas en perspectiva y priorizar lo que realmente importa. La exposición intrauterina de 1 a 2 mg afecta de 1 a 1000 por rad de exposición en asociación con examinación extensa por sospecha de TEP, como un ejemplo aledaño. Entonces vemos puntualmente lo que sería, y esto es acá donde, digamos, se va haciendo algo picante, algo controversial, pero es justamente el objetivo de esta revisión bibliográfica, que mismo en la JR, un par de años antes de este artículo, digamos, publican que, digamos, condiciones cardiovasculares, las comunes, se ven en hasta 1% de las mujeres embarazadas, teniendo en cuenta lo que el factor de riesgo, teniendo en cuenta la edad habitual de lo que es la edad fértil. Hasta en 1% de las embarazadas se ve condiciones cardiovasculares comunes, donde una planificación cautelosa es recomendada con minimización de irradiación, radiofármacos, o sea, lo que sería lo que son los isótopos, etcétera, y lo que son los agentes de contraste. Se menciona de manera contundente que la irradiación fetal es mínima en angiografía pulmonar y cardíaca. También lo que sería gamografía de ventilación y perfusión, cateterismo cardíaco, angiografía coronaria y procedimientos electrofisiológicos invasivos, donde la irradiación fetal es relativamente baja. Inclusive en lo que es la cardiología nuclear, es improbable que este tipo de estudios supere el umbral de 50 mg, que lo hemos mencionado antes, de riesgo que es despreciable de dosis de irradiación fetal. Entonces, esto debe tenerse en cuenta cuando hace un par de láminas atrás habíamos mencionado que el embarazo sería una contraindicación de realización de una angiotomografía en la sala de emergencias por la sospecha de síndrome coronario agudo.
es controversial, pero hay, digamos, fuertes evidencias, como ya están viendo, de que teniendo en cuenta lo que es el potencial morbimortalidad de la enfermedad coronaria aguda, optamos siempre a favor de lo que puede salvar la vida de ambos. Entonces, bueno, acá volviendo al artículo principal, el protocolo empleado según el peso corporal y la frecuencia cardíaca es esta. Digamos, donde el peso corporal es, digamos, es menos o igual a 90 kilos, podemos usar lo que sería un protocolo óptimo, siempre mientras la frecuencia cardíaca es igual o menor a 62 latidos por minuto. Esto es lo que sería el escaneo con un alto pitch de fuente dual con sincronización o gatillado de electrocardiográfico prospectivo. Ya hemos hablado de lo que es retrospectivo y prospectivo. Como contraparte, cuando el paciente pesa más de 90 kilos y la frecuencia cardíaca es alta, bueno, no nos queda otro, según la radiovisión actual, si bien hemos hablado de esto también en otros momentos, de nuevas tecnologías, pero normalmente se usa ahí en lo que es el gatillado retrospectivo, donde se registra todo el ciclo cardíaco, luego se repasa y el procesamiento elige qué momento digamos, del ciclo cardíaco elige las imágenes para evitar lo que serían artefactos por la alta frecuencia cardíaca y por el alto peso corporal. Bueno, esto tiene sus ventajas, también permite la evaluación funcional, pero también tiene sus desventajas, lo que sería la alta exposición a irradiación, etc. Pero bueno, acá entonces lo óptimo siempre sería esto. En el medio existe como una franja de donde, según el peso y la frecuencia cardíaca, podemos realizar un escaneo axial prospectivo, pero sin lo que es el uso de un pitch alto. Acá la mayoría de los pacientes en este estudio actual de AJR de 2015 se usó el protocolo medio, 72%, de donde, bueno, tenemos acá en cuenta que la primera, digamos, opción, quisiera que nos detengamos un poquito para valorarlo. Los hallazgos cardíacos y coronarios incidentales en tomografía computada en tórax fue valorado en un número de pacientes, de más de 200 pacientes, que fueron valorados para enfermedad oncológica. Lo que hicieron en estos pacientes, en esta bibliografía acá citada, en 2016, fue realizar una tecnología de tomografía computada rápida de fuente dual, lo que hay dos emisores, o sea, dos fuentes de rayos, y hay dos receptores como concepto, lo que es la fuente dual, lo que permite, digamos, ¿no?, aumentar la resolución espacial, lo que sería de tercera generación de tomografía sin sincronización electrocardiográfica. ¿Por qué? Porque estos pacientes, digamos, o sea, el objetivo de estos estudios fue realizar valoración de la enfermedad oncológica. Entonces no se realizaba sincronización electrocardiográfica, pero lo que estaban viendo es qué tanto podemos darnos cuenta de los hallazgos coronarios incidentales en la tomografía de tórax. Entonces, teniendo en cuenta que donde estamos aumentando el pitch, ¿no?, lo que sería el índice de avance de la camilla por la rotación de 360 grados del gantry y por el grosor del rayo colimado, o sea, el espesor de corte, si yo aumento mi pitch, estoy avanzando muchísimo más rápido, lo cual en este caso permite valorar el tórax en su totalidad en menos de un segundo, con un grosor de corte de 0,5 milímetros y un pitch de más de 2, comparando con un pitch bajo de igual o menor a 1. Entonces, bueno, habitualmente lo que serían los artefactos de movimiento en el mediastino es severo en la tomografía convencional si no estamos empleando una sincronización con la electrocardiografía. Esto, por ejemplo, nos puede inducir a un falso positivo para lo que es la disección aórtica. Hemos visto ejemplos de esto, como lo que es el artefacto de movimiento en la aorta, nos puede indicar, digamos, ¿no?, o generar la duda, ¿estamos viendo acá un flap de disección o es sencillamente que la aorta está latiendo y no estoy pudiendo ver? Entonces, esto lamentablemente vuelve irrelevante la valoración de las arterias coronarias en la tomografía de rutina cuando usamos un pitch bajo, de igual o menor a 1. De donde lo que hicieron acá fue la valoración, digamos, oncológica, en pacientes oncológicas mayormente, con un pitch alto, digamos, sin la sincronización electrocardiográfica, de donde la valoración del tronco coronario izquierdo y la descendente anterior, que son dos de los tres vasos más importantes a valorar,
bueno, el tronco y la descendente anterior, bueno, después estaría la circunfleja y la derecha, ¿verdad? Pero la valoración de estos estos segmentos tenía una calidad diagnóstica factible en 90 y 88% de los casos. Era bastante alto, muy buen rendimiento diagnóstico de este método. Aún si estamos hablando de un método sin empleo de gastillado por el alto pitch que están empleando. Por ejemplo, el número de segmentos coronarios diagnósticos con un pitch bajo fue de 2, pitch alto 9. Estamos hablando de más de 4 veces. Y fue estadísticamente significativo, como indica el valor de pi menor a 0,05. La calidad de la raíz aórtica fue de 1 versus 4 veces más calidad diagnóstica sobre la raíz aórtica con un pitch alto. También estadísticamente significativo. Y lo que sería la limitación, bueno, esto obviamente no estamos tratando de abogar de que eso se implemente, sencillamente hablar de que acá en los pacientes que realicen este tipo de estudio, la evaluación coronaria es factible y bueno, ahí están abogando por el entrenamiento para que eso se realice de manera habitual, rutinaria, como hallazgos, digamos, aledaños de otros estudios. Pero bueno, la limitación sí de este tipo de estudios sin sincronización no es posible cuantificar, por ejemplo, el grosor del miocardio ni tampoco el diámetro del ventrículo izquierdo en telediástole, porque no sabemos en qué momento fue tomada la imagen, solamente fue muy rápido para tener un alto pitch. Por eso no hubo artefactos significativos en el movimiento, pero tampoco puedo saber en qué momento el ciclo cardíaco me está encontrando. Bueno, algunos otros casos que ilustran el protocolo de angiografía cardíaca. Por tomografía, acá una paciente sexo femenino con 22 años que ingresa, digamos, todos acá es sencillamente para mostrar la utilidad del método. Esto, las 5 cámaras, lo que se llama incluyendo digamos, la raíz aórtica, donde vemos acá claramente que la opacificación se ve a nivel de lo que sería la aurícula izquierda, la aorta, lo que sería el ventrículo izquierdo, donde no están opacificados aún lo que sería el ventrículo derecho y la aurícula derecha, y acá también se ve lo que es la arteria coronaria derecha, lo que surge en el surco auriculoventricular derecho. También tenemos acá otro ejemplo a nivel izquierdo radiológico de un paciente masculino de 65 años en una reconstrucción multicanal, donde lo que estamos viendo acá es la descendente anterior proximal con importante carga cálcica, lo cual limita la valoración precisa del lumen, y este es uno de los artefactos que justamente se habla de esto, del artefacto blooming, o bueno, como algunos dicen, fluorescente, si bien también se está trabajando para reducir esto. Otro caso es acá, lo que sería un paciente de 51 años, con una imagen por angiotomografía cardíaca, con reconstrucción curvo-multiplanar, lo cual permite la valoración de la arteria coronaria en toda su extensión, con distorsión no relevante de las estructuras anatómicas aledañas, lo que estamos valorando priorizando esta arteria. Entonces se ve acá una estenosis luminal moderada de la circunfleja en comparación con su segmento proximal normal, acá. Visualizar estos dos cortes de reconstrucción. Acá, bueno, lo que sería la valoración paramétrica que se realiza, lo que sería la ubicación de una línea central, un segmento de referencia normal, un segmento estenótico, y lo que sería el eje del lumen del segmento en esta ubicación. Bueno, según lo que interpreté acá, sería el eje mayor, o sea, a nivel longitudinal. Si así fuera, es un hecho importante para la planificación de la angioplastia, lo que sería tanto el grosor del vaso sanguíneo afectado, así como la longitud para lo que es la elección del tipo de stent, tanto su diámetro como las atmósferas que se van aplicando para dilatarla, y así también lo que sería la longitud del balón y el stent respectivamente, lo que es pre y post dilatación. Bueno, entonces acá algunos otros casos. Acá, bueno, siguiendo, digamos, me corrijo, esto sería siguiendo el caso anterior, donde tenemos una reconstrucción curvo multiplanar en visión ortogonal o perpendicular, donde vemos también así el mismo, lo que vimos antes acá, lo que sería acá solamente visto en manera ortogonal, que la línea central está señalizada por verde, el segmento de referencia en azul. Acá este es el segmento estenótico que se visualiza también entonces en este corte ortogonal, donde tenemos el eje mayor y menor del lumen a esta ubicación, y lo que sea cuantificación entonces del grado de estenosis. Y esto es importante, vamos a ver después, porque bueno,
También menciona lo que es el protocolo Triple Rule Out, que ante el dolor torácico atípico se aboga la implementación de un protocolo que pueda excluir la posibilidad de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, de donde, digamos, justamente estamos hablando de una duda diagnóstica, porque no sabemos si es o no un síndrome coronario, con lo que sería troponina T negativa, o sea, enzima cardíaca ultra específica y ultrasensible negativa, lo que sería también la disección aórtica aguda. Acá tenemos otro ejemplo de este servicio, una paciente sexo femenino, 66 años, con el diagnóstico de una disección aórtica aguda, Stanford B, que compromete lo que sería la aorta torácica descendente desde su tercio distal hasta la arteria ilíaca externa derecha proximal. Acá vemos el clásico flap íntimo medio de entrada. Bueno, otras causas de síndrome aórtico agudo, tromboembolismo pulmonar agudo, y bueno, teniendo en cuenta que para esto el protocolo Triple Rule Out tiene valores predictivos negativos de hasta un 100%, de donde si yo veo que no hay lo que estoy sospechando, la probabilidad de que realmente no la hay es alta, de 99 a 100%. También discuten el rol de score de calcio, está bajo debate porque, bueno, se dice que en el contexto de sospecha de síndrome coronario agudo no se utiliza para determinar el riesgo con un único criterio. El score cálcico no agrega valor pronóstico en eventos agudos, pero puede tener utilidad para el manejo a largo plazo de estos pacientes, digamos, lo que sea pacientes ambulatorios con riesgo de enfermedad de las arterias coronarias. También mencionar lo que habíamos mencionado algo inicialmente, pero bueno, con escáneres actuales, la angiografía cardíaca por tomografía es factible en muchos de los casos reducir la dosis eficaz de hasta 1 milisievert, lo que sería equivalente a un año de irradiación promedio, digamos, excluyendo irradiación por radón en los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de una dosis de irradiación relativamente baja, equivalente aproximadamente a 10 placas de tórax por método convencional. Así, también mencionar algunas pautas de lo que sería el informe por tomografía, valorar áreas de estenosis comparando lo que es el diámetro luminal con el diámetro del segmento de referencia a nivel proximal y distal. Podemos clasificar entonces la estenosis en mínima, leve, moderada, severa o directamente oclusión, acá comparando con la ausencia de estenosis de esta otra bibliografía externa. Se valora y se informa cualquier estenosis de la coronaria derecha, del tronco, de la coronaria izquierda, de la descendente anterior, de la circunfleja o sus ramos de primer orden. Y se expresa en porcentaje y clasificándose como, según la JR en el artículo actual, leve, moderada, severa, lo que sería menor a 50%, de 50 a menos de 70, y igual o mayor a 70%, respectivamente. Pero si tenemos en cuenta lo que sería la Society of Cardiovascular Computed Tomography, también incluyen lo que sería una estenosis mínima menor a 25% también. Bueno, ahí lo que desglosan es la leve en 25 a 49%. Entonces acá también vemos lo que hemos mencionado justamente, ¿no? Sin estenosis mínima, lo que sería menos a 25%, leve, lo que sería 25 a 49%, acá con la vista longitudinal o curvo planar, y también ortogonal. Acá lo que sería moderada, es decir, 50 a 69%. Después severa, lo que sería igual o más del 70%, o acá directamente oclusión. Acá también vemos algunas placas cálcicas asociadas. Para acá no hay pase de contraste, la oclusión es total. Otros casos, acá tenemos una paciente, sexo femenino de 40 años de edad, que presentó con dolor torácico a la sala de emergencias con sospecha de síndrome coronario agudo. Se realizó una angiografía coronaria y lo que se valoró fueron arterias coronarias normales, donde la paciente fue confiadamente dada de alta de la sala de emergencias. Esto ilustra entonces lo que queremos mostrar. O sea, si tiene un alto valor predictivo negativo, entonces podemos dar de alta al paciente o la paciente sin demora, sin internaciones innecesarias o demoras diagnósticas. Entonces acá otro paciente, sexo masculino, 52 años de edad, con dolor torácico por emergencias, o sea, presentó en la sala de emergencias. También se realizó una angiotomografía coronaria
donde a nivel de la arteria coronaria izquierda proximal presenta una placa arteriosclerótica multifocal que presenta segmentos calcificados y otros no calcificados, donde tiene una estenosis leve de menor a 50%, donde esto conllevó a la planificación de segmento con cardiología por consultorio externo y una confiada alta en la sala de emergencias. Otro paciente acá, paciente de sexo femenino, 52 años, también presentó con dolor torácico para emergencias. Esta es una reconstrucción multiplanar, un reformateo multiplanar, donde lo que se valora es una estenosis hemodinámicamente significativa acá, de más del 70% a nivel de la descendente anterior proximal. Acá vemos el ventrículo izquierdo y la cara anterior. La descendente anterior tiene territorios importantes, lo que sería la cara anterior y septal, donde acá vemos en una angiografía por catedrismo, previa a la colocación del stent. O sea, esto fue intraprocedimiento previo a que se realizó la dilatación con stent, que confirma la estenosis acá de la descendente anterior, que es esta acá. Acá viene la circunfleja, acá sería el tronco de la arteria coronaria izquierda, acá sería el seno coronario izquierdo y acá el seno coronario derecho, ¿no? de la raíz de la aorta acá, ¿no? Entonces, bueno, estos son los vasos que normalmente se valoran, lo que es la descendente anterior y la circunfleja y la arteria coronaria derecha con sus respectivos ramas. Bueno, acá entonces otra paciente, 73 años, con dolor torácico y disnea para emergencias, donde esta reconstrucción multiplanar. Después acá en la curva planar, donde vemos toda la arteria coronaria en cuestión, vemos una placa arteriosclerótica mixta con y sin calcio en todo el sistema de la arteria coronaria izquierda, pero principalmente acá sobre la circunfleja, lo cual está acá, digamos, estirada, digamos, en la imagen curvoplanar, donde tenemos múltiples áreas con una estenosis que es igual o más de 50%. Bueno, el score de calcio, teniendo en cuenta más de 400 evidencias extensa de enfermedad coronaria de las arterias coronarias, el score de calcio fue más de 1500 en este caso. Bueno, esta misma paciente fue sometida después a pruebas de perfusión miocárdica por PET con el uso de rubidio 82, 3 días después, donde en imágenes del eje corto, tanto en descanso como con el estrés farmacológico, comparando acá estas imágenes, lo que se visualiza acá es un defecto pequeño, leve, reversible, porque bueno, es durante el estrés farmacológico, no en descanso, que digamos está a nivel inferolateral y viene desde la base hasta el medio del grosor parietal. Y esto sería compatible con isquemia en el territorio de la circunfleja, que a diferencia de la descendente anterior, va abrazando el corazón del costado, digamos, cubriendo lo que sería lateral posterior y también inferior. Que en caso de que el sistema izquierdo sea dominante, la circunfleja es lo que también nos da la perfusión a nivel de la cara posterior del corazón. Bueno, algunas de las limitaciones de este método, ya terminando, es que, bueno, si bien el asociamiento anatómico de la estenosis se vuelve posible, el valor es limitado de predecir si esa estenosis causa o no isquemia del miocardio por obstrucción de flujo. Estudios en tiempo real, como lo que es la cinecoronarografía invasiva, permite lo que es la visualización en tiempo real, por definición, del pase de contraste iodado hacia segmentos distales. Entonces se ve factores hemodinámicos, no solamente estructurales y anatómicos. Lo mismo lo que sería la valoración de perfusión por resonancia cardíaca, o lo que sería también por gamografía, donde yo puedo ver el impacto de si ese miocardio está sufriendo o no debido a esa obstrucción. Eso la tomografía tiene un valor limitado en ese aspecto. Bueno, otro tema al que hemos mencionado es que las placas con calcio, que son, digamos, placas densas, o la colocación previa de stents o intervención previa, estos elementos metálicos o cálcicos producen el artefacto de Blooming,
en lo cual se está trabajando, pero aún así impone una limitación para la evaluación de las arterias coronarias. Pero tener en cuenta que raramente pacientes con un riesgo bajo a intermedio, que viene por dolor torácico agudo en la sala de emergencias, tienen una intervención previa, porque o sea, ya de por sí nos estaría colocando digamos, un riesgo más alto, digamos, ¿no? Por su mismo antecedente de enfermedad cardíaca a nivel coronario. Entonces ya, bueno, donde vemos que justamente este tipo de pacientes, ya de por sí el riesgo es mayor. No estamos hablando de ese tipo de pacientes, sino los que tengan riesgo bajo a intermedio. El manejo normalmente se define según el grado de estenosis, de donde una estenosis leve, menor a 50%, que sería definido como leve, determina una baja probabilidad de síndrome coronario agudo, donde se puede dar de alta de la sala de emergencias de forma segura, siempre hablando de la angiotomografía. Digamos, si bien estos criterios también se manejan por lo que es la cinecoronariografía o estudios invasivos, pero bueno, a fines prácticos, el manejo a partir de lo que sigue la realización de la angiotomografía en sala de emergencias, cuando la estenosis es severa, igual a más de 70%, entonces se justifica internación con realización de angiografía coronaria invasiva con posibilidades de tratamiento en el mismo acto. Se recomienda entonces realizar pruebas funcionales cuando están entre medio de estos dos porcentajes, cuando la estenosis es moderada, o sea, de 50 a 69%, pruebas funcionales como la ergometría de estrés, para poder ver, digamos, si esa estenosis está produciendo un impacto sobre el miocardio y tiene el potencial de deteriorar a futuro un síndrome coronario agudo. A nivel de conclusión, mencionar que el empleo temprano, el nivel evolutivo temprano del desarrollo de la patología en un paciente, de la angiografía cardíaca por tomografía computada en pacientes con dolor precordial agudo en la sala de emergencias, siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de pacientes con riesgo bajo a intermedio, según lo que son los scores que se usan, de síndrome coronario agudo, permite, en primer lugar, identificar rápidamente este grupo de riesgo bajo, grupo de riesgo bajo, menor a 1% de riesgo de eventos adversos en los próximos 30 días, con una alta segura de la sala de emergencias en este grupo de pacientes. También tiene, como mencioné, un rol potencial en prevenir las internaciones innecesarias y las internaciones prolongadas también, traduciéndose en un método eficiente. Si bien se está planteando acá mismo en el artículo de JR en 2015, lo que sería la necesidad de valoración a largo plazo de la potencial sobreutilización del método por no obedecer principalmente a los criterios establecidos para dicho fin. Entonces, hemos repasado brevemente lo que sería la valoración por angiotomografía cardíaca del dolor torácico agudo en la sala de emergencias, un tema algo controversial en algunas de sus facetas, repasando cómo se ha ido abriendo paso esta técnica, venciendo algunos de los obstáculos, digamos, lo que es la valoración de estructuras aledañas, lo que es la disminución de tiempo de adquisición, de artefactos de movimiento, de dosis de irradiación, etc. Y finalmente teniendo en cuenta que donde estamos analizando tienen, digamos, ¿no? Base como para marcar pautas, teniendo en cuenta no solamente el potencial a nivel, digamos, académico, científico de un método que puede ser de vanguardia y muy prometedor, sino que también de un método accesible, fácil de implementar y con el potencial de marcar pautas que pueden llegar a cambiar posiblemente la conducta en estos pacientes. Así que muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya sido de utilidad.